Bueno, pues le damos la bienvenida a Santiago Nieto Castillo, pues para comentarlo, porque pues sí, todos nos quedamos así con la quijada de este tamaño. ¿Cómo? ¿Qué tal, Santiago Nieto Castillo? Lo habíamos platicado justamente, pues en vísperas de que resolviera en la sala regional de Toluca y finalmente se materializa. Te quitan la candidatura por razones de residencia. Es un tema increíble. Muchísimas gracias, Álvaro, Alejandro, gracias por este espacio. Plantearles lo siguiente, realmente es ridículo. Tiene que ver con que, a juicio de la Sala Regional Toluca, quiero decir que fueron el voto de una magistrada y un magistrado en funciones, ni siquiera un magistrado que haya sido designado por el Senado, que por cierto, ligados de alguna forma al equipo de Reyes Rodríguez Mondragón. Y por otro lado, el magistrado Alejandro Abante, el magistrado presidente, que votó en contra, y dio los argumentos de por qué sí cumplía yo con el requisito constitucional, tanto de origen como de residencia. Debo plantearles que el Instituto Nacional Electoral, cuando aprobó el acuerdo, porque efectivamente es increíble que Ricardo Anaya o que Francisco Cabeza de Vaca, los dos prófugos de la justicia, los dos residentes en el extranjero, en Estados Unidos, desde hace varios años, Anaya desde hace unos 5 años por lo menos, y Cabeza de Vaca hace 2 por lo menos, que no han regresado a México porque se cumplimentan las órdenes de aprehensión en su contra, estén como candidatos a puestos de representación proporcional, y yo que estoy finalmente en la calle buscando un espacio de mayoría relativa, me retiren la candidatura a partir de una denuncia del partido, de una demanda del partido Acción Nacional. Acción Nacional a nivel nacional presentó la demanda, la presentó también en el estado de Querétaro y la Sala Regional Toluca. Lo que dice básicamente es que no soy originario porque no nací, inaplicando las disposiciones de la Constitución de Querétaro, que dice que son queretanos, somos queretanos, los nacidos y los avecindados, y no tomando en consideración que estoy registrado en San Juan del Río, por una condición de salud de mi madre, nazco en la Ciudad de México, pero a los 20 días yo ya estaba en San Juan del Río, ahí me registran, y me registran ahí porque ahí vivía mi padre, mi madre, mi hermana, y ahí se ha desarrollado por varias generaciones mi familia. Y señalan que como yo era procurador de Hidalgo, entonces no podía tener residencia en Hidalgo y en Querétaro al mismo tiempo. También ese es un tema falso, porque en realidad yo fui jefe del despacho y no se me exigía residir en Hidalgo, y eso me permitía tener movilidad y estar en la Ciudad de México cuando tenía que estar, en Pachuca cuando tenía que estar y en Querétaro cuando tenía que estar, en virtud de que se trata pues, de la zona centro de la República Mexicana, primero, y segundo, porque yo nunca perdí el contacto con Querétaro. Cuando el Instituto Nacional Electoral aprueba el reglamento de elecciones y que además es combatido, llega a la Sala Superior ratifica y dice que con la credencial de elector se acredita la residencia. Y por tanto, ha habido muchos casos, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, a los panistas se les olvida que Xóchitl Gálvez había sido candidata en Hidalgo y después es candidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo y se le otorga la candidatura. Lo mismo al caso de Cuauhtémoc Blanco, y hay muchos casos así. Y en realidad lo que hacen es inaplicar la normatividad del INE, pedir que se acredite con base elementos que realmente no tenía nadie conocimiento previo hasta que se emitiera esa sentencia. No toman en consideración la constancia de residencia que un ayuntamiento panista me esgrimió, me expidió. No toman en cuenta mi credencial de elector en San Juan del Río, no toman en cuenta pues, el instrumento notarial, porque finalmente esa credencial de elector está expedida en un domicilio del cual soy copropietario con mis hermanas. No toman en cuenta pues, el que mi padre nace también en San Juan del Río, no toman en cuenta que mis hijas de mi primer matrimonio nacieron en Querétaro, y que finalmente yo voto regularmente en Querétaro y a todos nos ha parecido increíble. Por eso hubo varias cosas que yo sí quisiera rescatar. El primero es que el Jueves Santo hicimos una rueda de prensa y se convirtió en un meeting en donde se le exigía a Mauricio Curi que sacara las manos del proceso electoral. ¿A qué me refiero con esto? Primero, llevó a los 4 jinetes del apocalipsis calderonista Querétaro para que hablaran mal de mí. Bueno, a 3, a Cabeza de Vaca no, porque tiene orden de aprehensión, pero no podría ir a Querétaro, pero llevó a...
a Germán Martínez, a Roberto Gil y a Javier Lozano Saco de Pus. Y no ha llevado cabeza vaca porque no hay forma de que pueda ingresar al país si no lo van a cumplimentar la orden de aprehensión que tiene. Pero mi punto más importante fue la reacción social. Hubo una reacción de enojo de todos los liderazgos de Morena en Querétaro, protestando por esta decisión de la Sala Regional Toluca y movilizándose en un Jueves Santo, que era un día absolutamente anormal para este tipo de concentraciones, más de 400 personas en la Plaza de Armas protestando. Y después de ello, la cercanía, la amabilidad, la gentileza de la doctora Claudia Sheinbaum, primero en mandarme mensajes a lo largo de estos días, todos los días he estado en contacto con ella, Citlali Hernández, que ha estado, igual que Sergio Gutiérrez Luna, muy atentos al procedimiento, tanto Sergio Gutiérrez Luna, representando a Morena, como yo en lo particular, promovimos los recursos de reconsideración ante la Sala Superior, por supuesto, muchos compañeros y compañeras de Morena que han estado, y de otros partidos que han estado pronunciándose. Lo hizo Gerardo Fernández Noroña, que se lo agradezco mucho, Ebrard, lo hizo también, por supuesto, Citlali Hernández, Mario Delgado el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum en un tuit el día de hoy, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista, Ricardo Monreal, y yo he sentido un gran apoyo por parte de Morena, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y vamos a seguir con la lucha. Lo que la doctora Claudia Sheinbaum me ha dicho es un acto arbitrario, es antidemocrático, porque es en los hechos un desafuero, porque no quieren que yo esté en la boleta electoral, y no quieren por algo muy sencillo. El PAN tiene miedo, como dijo hace unas horas el presidente Mario Delgado. Tiene miedo porque el presidente López Obrador ya está rondando los 60 puntos de aprobación en Querétaro, porque la doctora Claudia Sheinbaum está rondando 54-57% de preferencia electoral en Querétaro, y porque ya una primera encuesta nos empieza a dar, en las encuestas de ellos aparecemos 6 puntos abajo, y nosotros ya empezamos a aparecer como empatados o arriba en las preferencias electorales. Yo no puedo hacer campaña en este momento, pero sí puedo como ciudadano ir a los 18 municipios de Querétaro, como lo estoy haciendo, para decir que hay que votar por Claudia Sheinbaum y hay que construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Me llama la atención el vínculo que hace usted de esta sala con Reyes Rodríguez Mondragón, que la gente lo va a poder reconocer muy fácilmente porque es aquel magistrado que anuncia por teléfono que no se va a presentar en aquella sesión donde lo van a destituir como presidente del Tribunal Electoral. Pero ¿quién es este personaje? Bueno, se inicia en 1996 como asesor jurídico de la Secretaría de Gobernación, siempre vinculado con panistas cercanos a Felipe Calderón. Luego trabaja en la Dirección General de la Subsecretaría de Gobierno en el sexenio de Felipe Calderón. Está relacionado directa. Después es coordinador de asesores de Roberto Gil Suart, el exsecretario particular de Felipe Calderón. Es decir, es un personaje vinculado a Felipe Calderón y a Roberto Gil Suart. ¿Usted ve la mano negra, Santiago Nieto Castillo, de Reyes Rodríguez Mondragón? Sí, por supuesto. Reyes Rodríguez está metido. Hay que recordar dos cosas. Un poco el antecedente de él. Efectivamente trabajó en la presidencia de la República durante la gobernación y presidencia de la República en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Él llega en el año 2012, inclusive, él firma las promociones de la campaña de Josefina Vázquez Mota para la presidencia de la República. ¿Qué tipo de imparcialidad? Como integrante del PAN, como el apoderado legal del PAN. Es como si alguien que esté firmando en este momento promociones a nombre de Morena lo convierten 2 años después en magistrado electoral regional y 2 años más después en magistrado de la Sala Superior. ¿Dónde está la imparcialidad? Y por eso tenemos proyectos de sentencia como el tema del libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero regresando al personaje, el personaje siempre está ligado a cabeza de vaca, a Roberto Gil Suart,
y de hecho tiene un grupo de mujeres a su alrededor que reciben recursos y que lo van dotando de recursos. Y algo que a mí me parece particularmente grave, en el caso de Tamaulipas estuvo orquestando con chats a sus compañeros para que se anulara la elección que había ganado a Américo Villarreal a cabeza de vaca, en un hecho que realmente me parece terrible. Y un último elemento para la personalidad de Reyes Rodríguez. Los magistrados Felipe Lamata, Felipe Fuentes, la magistrada Mónica Soto, lo deponen del cargo de presidente porque le pedía o le instruía o le exigía a las partes que contrataran a los despachos de Roberto Gil Suárez y de los calderonistas para litigar los asuntos ante el Tribunal Electoral. Eso en buen español se llama corrupción y eso es lo que está atrás de la salida de Reyes Rodríguez. Por eso cuando tuve que llevar alegatos con los magistrados de la Sala Superior, estuve presente con Mónica Soto, con los Felipes y con Yanino Talora. Evidentemente no pedí espacio con Reyes Rodríguez por algo muy sencillo. No es una gente que garantice imparcialidad, no es una gente con la que me interese hablar y es un empleado de los despachos del calderonismo, particularmente de Roberto Gil Suárez, y eso piensa que ese tipo de personajes sean las autoridades electorales. Santiago Nieto Castillo, hoy efectivamente, hasta donde tenemos conocimiento, hubo estas reuniones en audiencias que está previstas en la ley. ¿Cuándo debe resolver la Sala Superior el caso específico de tu candidatura a senador? Creo que ahí se perdió. No escuchamos. Creo que nos perdimos. Ahí está. Bueno, ahí está ya. A ver, hay un tema importante atrás y ahorita voy hacia la pregunta. Cuando el gobierno de Querétaro empieza en este movimiento junto con el equipo, con la gente de cabeza de vaca, particularmente Reyes, particularmente Roberto Gil, para bajarme de la candidatura, primero yo creo que no previeron lo que iba a pasar, tanto en Querétaro como a nivel nacional. Pero segundo, los medios de Querétaro ya traían el proyecto de sentencia de Toluca y lo empezaron a difundir 2 días antes de la sesión de la Sala Regional Toluca. Esto pues, es algo inaudito y me parece que lo que tenemos que estar viendo ahí es por qué el gobierno de Querétaro estaba filtrando a los medios de Querétaro que iban a resolver en mi contra, con un par de columnistas que son los voceros oficiales del gobierno de Mauricio Curi. Y segundo, ¿por qué estos 2 personajes, uno que fue el secretario de Estudio y Cuenta de otro funcionario del Tribunal Electoral, es gente absoluta de Reyes Rodríguez, el visitador, y la magistrada, que también está relacionada con el Partido Acción Nacional, votan con argumentos realmente contrarios a derecho, contrarios a los derechos fundamentales y a los criterios de la Sala Superior, que siempre había maximizado el ejercicio de la posibilidad de ser candidatos a cargo de elección popular. Le tocó al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 que se le resolviera a su favor, le tocó a Xochitl Gálvez en su momento que se le resolviera a su favor, le tocó a Cuauhtémoc Blanco, y es el mismo día que resuelven en contra mía 2 casos de consejerías electorales de los soples, fueron resueltos por el Tribunal Electoral a favor de acreditar que la credencial de elector servía como constancia de residencia, como acreditaba más bien la residencia. Sin valorar ninguna de mis pruebas, terminan haciendo caso a una presunción de que, insisto, como haber sido encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, no podía tener residencia en Querétaro, lo cual ya señalé que no era cierto. Pero regresando al tema de Reyes Rodríguez, este personaje lo que hace es apoyar a estos despachos para que operen en contra de los intereses de la Cuarta Transformación y a favor de Xochitl Gálvez y en particular de Roberto Gil. ¿A quién me refiero? Pues el caso de Gracias creo que es un caso también paradigmático de una propuesta de Reyes Rodríguez que quiere atacar a la 4T. El problema es ese. De entrada, Reyes no es una persona que sea imparcial. Recuerdo que cuando estuvimos en la campaña de Julio Menchaca aparecieron fotografías suyas cenando en un restaurante privado con la candidata del PRI, del Frente,
del PRIAN en un restaurante en la Ciudad de México en el momento que se estaba haciendo la campaña electoral. Por supuesto que nosotros planteamos que se recusara. Lo planteamos que se recusara también en el caso de Tamaulipas por su cercanía con Roberto Gil Suart. Por supuesto que incluso en un tema más bien de naturaleza personal, cuando mi esposa solicita ser consejera presidenta, participar en el concurso de consejera presidenta, es Reyes Rodríguez, el amigo de Roberto Gil, quien desecha su demanda y quien no se excusa de conocer del caso, pero sí se excusa de conocer de un caso de Benjamín Salinas, cuando el hijo de Ricardo Salinas Pliego, cuando tenía que sancionar el Tribunal Electoral a Televisión Azteca y a Benjamín Salinas. Dice, entonces soy amigo de Roberto Gil, que es amigo de Benjamín Salinas, entonces no puedo conocer de este caso. A ver, perdón, o eres o no eres. Pero entonces en un caso no dices, soy Roberto Gil y yo solo tenemos una relación laboral, y en otro caso no dices, es mi amigo y por eso no puedo votar el caso de Benjamín Salinas. A ver, ese es Reyes Rodríguez. Es una gente carente de ética, es una gente que está ahí para cuidar los negocios. Como en su momento en el ámbito agrario se constituyeron negocios o magistraturas para proteger los negocios agrícolas y de desarrollo inmobiliario de Diego Fernández de Ceballos. Esto es lo mismo, pero en el ámbito electoral. Y bueno, la gota que derrama el vaso es precisamente el ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador, absolutamente desmedido, que está circulado. El caso del libro, que ahí vale el la caso pena. del libro, gracias del presidente López Obrador, que está en proyecto de ser prohibido, Santiago. Lo cual es inaudito. ¿En qué estado democrático se prohíbe leer un libro? Perdón, si eso sucedió en Afganistán durante el régimen talibán primario, ignoro si en esta época lo hayan vuelto a hacer, pero seguramente sí. Pero, perdón, que esto es Afganistán, ¿de veras? O sea, lo que está pidiendo Reyes Rodríguez, yo pienso en toda esta letanía que nos vendió, estas mentiras del PAN, que nos dijeron que México iba a ser Venezuela, que el dólar iba a estar a 50 pesos, que no iba a haber inversión extranjera. Perdón, tuvimos 33 mil millones de dólares en 2023 de inversión extranjera directa. Es el año que más inversión extranjera directa hubo y es Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el dólar a 16 pesos. Y es Andrés Manuel López Obrador. Y perdón, lo que está diciendo Reyes Rodríguez, que tanto los panistas dicen es que México iba a ser Venezuela, que evidentemente no, yo veo una absoluta libertad de expresión, no puedes distribuir un libro. Y la forma de hacerlo es realmente patética. Lo cual lo que comprueba es que Reyes lo que está haciendo ahí es operando en favor de un grupo político en particular. Y esto sí lo quiero dejar muy claro. ¿Quién presenta esa denuncia en contra del presidente? El PAN y Xóchitl Gálvez. Ojo, Xóchitl Gálvez también. Entonces cada quien que se haga consecuente de sus actos. Si se hacen conductas, hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Presentan una denuncia. ¿Y qué hace el INE? La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Lo desecha por falta de pruebas. Porque ¿qué estaba alegando Xóchitl Gálvez y qué estaba alegando el PAN? Que había un ejercicio indebido de recursos públicos y que se violaba la Constitución porque se hacía publicidad en el libro en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Perdón, es un libro de la historia del presidente, es un libro biográfico, no es un libro de proselitismo electoral. Es como si hace 3 años se hubiera presentado una queja contra a la mitad del camino. A mí me parece, es como si alguien hubiera dicho que se está haciendo proselitismo cuando se publica la historia de un personaje relevante que va a algún cargo de elección popular. Me parece inadmisible. Y yo vería lo siguiente, ¿qué dice Xóchitl Gálvez? Es uso indebido ejercicio indebido del servicio público. Y uso indebido de recursos públicos. Perdón, ¿dónde están los recursos públicos? Es un libro publicado por una editorial. ¿Dónde está el desvío, el peculado electoral? ¿Dónde está perdón, yo estoy caminando Querétaro y todos los días me encuentro gente que me dice que le están regalando tinacos. Que además lo consideran una grosería porque no hay agua.
Entonces me dicen, ¿por qué me regalan un tinaco si no hay agua corriente en las colonias y en las comunidades? A ver, pero luego también me dicen que le regalan fertilizante cuando no tienen, ya no hay forma de poder echar a andar las tierras en los ejidos, en las comunidades. Pero el punto central es, en favor de Claudia Sheinbaum, de veras, me parece inadmisible. ¿Qué hace el INE? Y eso yo estoy de acuerdo con la decisión del INE, desecha la denuncia y entonces el PAN recurre en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior. Casualmente el expediente le llega a Reyes Rodríguez y entonces Reyes Rodríguez planteó un proyecto en donde dice que sí hay pruebas suficientes para iniciar el procedimiento y que se tiene que resolver de fondo para impedir que se difunda, que se siga difundiendo el libro, y porque eso puede ser proselitismo en favor de Claudia Sheinbaum. Santiago Nieto Castillo, vamos a seguir pendientes de este asunto. Quizá como nunca antes el PAN había tenido tanta posibilidad de ser derrotado en la senaduría, y a eso obedece que esos personajes del apocalipsis, del calderonato, Roberto Gil, Javier Lozano Alarcón y ¿quién más? Y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y Francisco Javier Vaca, sí. Claro, que estén ahí con marcaje personal. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque tú en particular con Roberto Gil tienes un largo encontronazo, inclusive con denuncias de otro tipo de carácter penal que él ha presentado. Yo también ya contra él. La verdad es que había sido muy, muy prudente por pues, un tema de urbanidad, porque además pues, yo era un funcionario público como ¿Sí? Encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, en su momento titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y decidí no denunciarlo. Ya al final, después de toda esta serie de mentiras, lo que hice fue pues, presentar ya denuncias, una demanda por daño moral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, unas denuncias también en la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde ya se le dictaron medidas cautelares, que no puede estar difundiendo el domicilio mío, de mi esposa, de mi familia, que no puede poner en riesgo a mis hijas, y porque además se ha dedicado a enviar a autoridades fotografías de ellas, lo cual me parece absolutamente deleznable hasta para él. Y creo que, pero lo más importante es que estamos en proceso de reconstrucción del Estado de Derecho, de estas instituciones que al final del día el panismo se dedicó y el prismo también, el PRIAN, se dedicaron a que simularan su operación. Y pongo un ejemplo, desaparecen 43 estudiantes en Ayotzinapa. ¿Y qué hace la PGR? Hace una investigación para no investigar. ¿O qué pasa en la elección de 2012? Carretadas de dinero ilegal para la campaña de Peña Nieto. ¿Qué hace el INE y el tribunal? Absolutamente nada. Y tiene que llegar hasta 2017 una investigación por primera vez para ver el caso de Odebrecht. Fue tanta la simulación que es finalmente lo que estamos viendo en Querétaro. Y lo que queremos llevar a Querétaro es la cuarta transformación y que las instituciones sirvan para lo que fueron diseñadas y empecemos a investigar los casos de corrupción allá. Tienen temor, pero si tiene alguien pánico, son estos 4 jinetes porque saben todo lo que le hicieron al pueblo de México durante el calderonato y saben que que el pueblo de México no olvida. Muchísimas gracias, Santiago Nieto Castillo. Gracias por la oportunidad de conversar hoy. Muchísimas gracias y ahí les estaré comentando cómo va la campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Buenas noches.